Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar en virtud de que ustedes se han conectado temprano y de que necesitamos avanzar. En primer lugar, les quiero agradecer por su comprensión del día lunes. Realmente la reacción que tuve por la vacuna fue más fuerte de lo que esperaba y me encontraba bastante complicado de salud e indispuesto, ¿verdad? Entonces por eso tomé la decisión de que no les iba a poder ofrecer la clase tal como la merecen porque no me encontraba realmente bien. Entonces les agradezco su comprensión. Hoy ya me siento con otros ánimos y la idea es que avancemos y logremos, espero, terminar el tema en esta clase, si no, pues la próxima como máximo, ¿verdad? Porque también tengo planificado que para la próxima clase podamos hacer un ejercicio de análisis cualitativo para que ustedes se vayan también con estas nociones iniciales de cómo se hace un ejercicio, la aplicación de una técnica cualitativa de análisis, ¿verdad? Entonces, esa es mi idea, así que por eso vamos a empezar, a pesar de que no estamos completos, creo que no estamos ni la mitad, pero a sus compañeros pues les pueden comentar lo que vamos a hablar en la clase y algunos de los avisos que tengo de cara a lo que resta del ciclo. Ya ahorita estamos básicamente, sin contar esta semana, a 2 semanas, tres, contando la de parciales, de terminar el ciclo. Entonces es importante que tengamos claridad de lo que tenemos que entregar, ya que el 1 de diciembre, es decir, en exactamente 15 días, ustedes tienen que entregar su proyecto final completo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, em, es necesario que ustedes tengan noción de la distribución del tiempo que le van a dedicar a finalizar los últimos detalles en términos de completar las observaciones del apartado epistémico conceptual y terminar el apartado metodológico que implica método, participantes, instrumento, procedimiento y conclusiones, ¿verdad? Cada uno con sus elementos, pero en el método donde ustedes definen cuál ha sido el diseño de la investigación que han planteado en un par de párrafos. En el tema de los participantes es una caracterización de la población, ya no en términos teóricos, sino en términos metodológicos, donde ustedes plantean cuál sería la población con la que trabajarían en rangos de edades, acceso a la información, a la población, con qué instituciones, eh, también cuál tiene que ser el nivel educativo, donde ustedes básicamente establecen criterios de inclusión y de exclusión. Y en términos narrativos, en el instrumento ustedes ya van, como tienen que construir un instrumento, ahí no es que me van a poner el formato del instrumento, no, ahí me van a narrar el instrumento. Es decir, por ejemplo, si ustedes han construido una encuesta o han utilizado una encuesta ya, perdón, ya elaborada, y ustedes dicen, nuestra encuesta o nuestro instrumento cuenta con 7 apartados. Entonces tienen que describir cada uno de los apartados. El primer apartado son datos sociodemográficos, donde se recoge información general en términos de edad, sexo, el nivel educativo, lugar, tipo de trabajo, la información que ustedes consideren que van a captar en su instrumento. Si es una entrevista, por ejemplo, con un enfoque cualitativo, entonces ustedes de igual manera plantean que su entrevista cuenta con tantos apartados y que cada apartado lo van a ir describiendo. El apartado 1 describe esto, el apartado 2 o incluso por nombre lo podrían ir poniendo. La idea es de que en el instrumento ustedes me lo narren y en los anexos me van a poner el formato del instrumento que han construido. ¿Ok? Eso es en cuanto al instrumento. En cuanto al procedimiento, ustedes me plantean fases, ¿verdad? Fase número 1, fase de gestión, fase número 2, fase de elaboración del instrumento, de elaboración y validación del instrumento, donde ustedes me narran cuáles escalas utilizaron, cómo las construyeron, cómo lo piensan validar o cómo lo validaron en términos hipotéticos, de una manera narrativa, ¿verdad? Fase número 3, recolección de datos, es decir, ustedes plantean cómo harían el trabajo de campo, a dónde irían, cuáles serían los mecanismos de captación
de la población, si darían algún tipo de compensación, el tema de el consentimiento informado, es decir, la participación voluntaria dentro de su estudio, pero siempre en términos narrativos. Aquí no, si ustedes quieren respaldarlo a través de algún enfoque, perfecto, bienvenido, porque sería lo ideal. Pero si ustedes solo lo plantean en términos narrativos, es decir, contándome cómo lo harían académicamente hablando, yo se lo voy a tomar por bueno, ¿verdad? Y finalmente, el plan de análisis, es decir, una vez tengan los datos, ¿qué van a hacer con esos datos? Van a sacar frecuencias, van a sacar medidas descriptivas, medidas inferenciales. ¿Qué es lo que pretenden sacar, verdad? En términos narrativos, ¿cómo van a procesar la información? Y finalmente las conclusiones, que las conclusiones básicamente lo que ustedes tienen que hacer es hipotetizar a partir de lo que han encontrado teóricamente, de cómo han construido la metodología, qué pretenden, qué piensan que van a encontrar en la realidad. Es decir, ustedes no se han enfrentado todavía al fenómeno, pero ¿qué creen que van a encontrar? Es decir, por ejemplo, creen que va a ser el comportamiento de los datos o de la información que van a encontrar? Y conclusiones en términos también de recomendaciones. Por ejemplo, si ustedes consideran que les costó encontrar información referente a un tema específico, ponerlo ahí para que replique o aplique la investigación que ustedes están realizando, tome en cuenta esos elementos. Es decir, las conclusiones no tienen que ser más de 2 páginas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener claridad, que es lo que van a entregar y dedicarle el tiempo suficiente para poder realizarlo, recordando que es su último laboratorio y que quienes deseen desarrollar esta investigación lo podemos hacer a partir del próximo año, ¿verdad? Ya sea en el club de investigación o en el marco de alguna otra materia que ustedes vayan a llevar conmigo. Si les doy la clase, todavía no he definido cuáles materias voy a dar, pero o en el futuro pueden aplicar esta investigación y la podemos desarrollar e incluso publicar, ¿ok? ¿Queda claro? Y el 8 de diciembre tenemos nuestro parcial final, ¿verdad? Esas son las fechas que ustedes tienen que tomar en cuenta, en consideración de aquí a las 3 semanas que nos restan de ciclo. ¿Queda claro todo? ¿Qué es lo que van a entregar y todo? ¿Y cómo lo van a entregar? Chicas, chicos. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Perfecto, excelente. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema. Hemos venido desarrollando el paradigma, el enfoque y todos los elementos necesarios para poder hacer una investigación cualitativa. En la última clase nos habíamos quedado ya en esta clasificación específica que tiene el enfoque cualitativo, que básicamente se divide en diseños descriptivos y diseños interpretativos. Vamos a ir viendo cada uno de la subclasificación de acuerdo a si es descriptivo o interpretativo. Vamos a empezar por los descriptivos, que son los más conocidos, por así decirlos, ¿verdad? O los más utilizados dentro de la metodología de investigación científica. En primer lugar, tenemos los diseños etnográficos. Antes de entrar en materia, ¿habían escuchado o ustedes han utilizado o conocen qué sería, antes de leer la definición, qué sería un diseño etnográfico de acuerdo a lo que ustedes entienden previo a esta exposición? ¿Qué creen que es un diseño etnográfico o cuáles son los elementos centrales que busca captar una investigación con un diseño etnográfico? ¿Qué es una etnografía? Sí, Cecilia. Según el video que usted nos puso en la virtual, decía que es un método de investigación basado en observación de prácticas. Excelente, excelente. Una de las herramientas que utiliza el diseño etnográfico es la observación participante, es decir, el investigador se mezcla
dentro de la dinámica natural de la población o el fenómeno que intenta investigar. Ivani. Sí, buenos días. Según lo que decía en el video de la técnica etnográfica, era un método de investigación que sí está basado en lo de la investigación, de acuerdo a las prácticas, pero también en lo que las personas o sujetos hacen y dicen. Ok, perfecto, excelente. Otro punto importante que menciona Ivania. No solo el investigador participa dentro de la dinámica, sino que también registra en la conducta, pero además la semántica, es decir, lo que las personas hacen y dicen para poder explicar el fenómeno a partir de quienes viven el fenómeno, que es uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Todos estos diseños de corte cualitativo tienen ese mismo objetivo, partir del análisis de la palabra, de la semántica, de la conducta, pero también de lo que no se hace, de lo que se dice y lo que no se dice, de lo que se expresa del pensamiento y también de todo el elemento ideológico, cognitivo que está inmerso dentro de la dinámica de la población que pretende investigar, ¿verdad? Esos son puntos importantes. Ceci e Ivania, no sé si ya les había dado un punto, pero tienen un punto en el parcial, ¿verdad? Yo creo que no, todavía no les había dado puntos. Creo que Kenia tenía punto para este parcial. Ya, ¿verdad que no les había dado punto Ivania y Ceci? No, Ah, pues lo acaban de ganar. No le Excelente, se lo acaban de ganar. Ya los anoté aquí. Eh, a ver, ¿qué es lo que nosotros, y a partir no solo de lo que vimos en el video, sino también, ya veo que sí lo revisaron, sino a través de lo que socialmente y académicamente hemos conocido como etnografías, es esta implicación del investigador en el marco del fenómeno que intenta investigar. Entonces, comúnmente vemos que quien hace un estudio etnográfico se va a vivir, a convivir con la población con la que está trabajando, ¿verdad? Y ese punto es importante porque no hay mejor manera de registrar el fenómeno que estamos investigando que verlo en su dinámica natural registrado por nosotros, por quienes lo están investigando, pero también sistematizado mediante algunos elementos importantes. Por ejemplo, no es que quien va a hacer una etnografía va, se sienta y empieza a observar de la nada cómo funciona, sino que tiene indicadores claros antes de empezar el estudio. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa investigar el tema de la violencia en el distrito Italia, por ejemplo, cómo funciona la dinámica de violencia y no solo la dinámica de violencia entre estructuras, sino también familiar, comunitaria, interpersonal, ¿verdad? La violencia como estilo de vida, por ejemplo. Ese podría ser el fenómeno que yo intento investigar. No es que me voy a ir a sentar en medio del parque del Distrito Italia solamente a registrar, sino que yo tengo que definir cuáles van a ser los elementos que a mí me interesa investigar del fenómeno y a partir de eso yo voy sistematizando y participo y pregunto e indago, no solo a partir de observar a una sola persona, sino la dinámica de la comunidad, por ejemplo. Perdón. Cómo me integran a mí, a la dinámica de la persona, de la comunidad, y si mi presencia modifica la dinámica de la comunidad en términos de violencia. También eso me dice algo, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a definir los estudios etnográficos? Y esto es importante. Lo vamos a definir como el estudio del todo complejo de un grupo humano. La palabra clave es esta, del todo. Es decir, tomamos en cuenta elementos sociales, elementos políticos, tomamos en cuenta elementos económicos, elementos simbólicos, es decir, ritos, elementos de lenguaje semánticos, pero lo clave, y aquí a lo que yo quiero hacer mucho énfasis, es que los estudios etnográficos tienen
su diferencia de los fenomenológicos en que a ellos les interesa y le ponen mucho énfasis, quien hace un estudio etnográfico, en el elemento cultural de la población que están estudiando. Es decir, si bien es cierto, tomamos en cuenta lo social, lo económico, lo político, lo simbólico, lo semántico, al elemento cultural, es decir, cómo se han trasladado todos estos puntos que acabo de mencionar, de generación en generación, cómo los elementos sociohistóricos, cómo los elementos de transculturación también, o sea, la influencia de otras culturas, ha influido en esta construcción de la dinámica específica de esa cultura y de ese grupo, es uno de los puntos importantes de los diseños etnográficos. Por eso es que la gran mayoría de estudiosos, de investigadores que utilizan este enfoque, han elegido a un grupo, a un colectivo, a una raza, a una población específica que ya tiene elementos diferenciadores de otras culturas. Por ejemplo, no es necesario que nos vayamos hasta África para poder hacer una etnografía. Por ejemplo, si a mí me interesa conocer la subcultura rock, del rock punk, ¿verdad? Tiene elementos ideológicos, elementos políticos, elementos emocionales, elementos cognitivos, incluso conductuales, ¿verdad? Que les diferencian de otros grupos. Entonces a mí me interesa conocer cuál es y cómo funciona esta cultura, en términos de cultura, de sistema de ideología, de valores, de esquemas, y a partir de eso yo defino los indicadores que voy a captar metiéndome en el estudio de esta cultura. Lo puedo hacer también con la cultura, con la subcultura skate, lo puedo hacer con colectivos específicos como por ejemplo un grupo religioso. Lo puedo hacer con un grupo religioso, lo puedo hacer con los testigos de Jehová, lo puedo hacer con mormones, lo puedo hacer con católicos, lo puedo hacer con evangélicos. Es decir, cada uno de estos grupos que acabo de mencionar tiene una cultura distinta y esta cultura define la conducta de quienes pertenecen a ella, ¿sí? Entonces yo puedo captar todos estos elementos en términos de indicadores y así ordenar la realidad tal cual funciona y poder sistematizarla en su entorno natural, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un estudio etnográfico de, por ejemplo, de un grupo religioso como los musulmanes, yo tengo que ir a la mezquita, yo tengo que ir a las sesiones de adoración, y no necesariamente participar directamente o convertirme a esa religión, pero sí estar en la forma, en los entornos en donde se da la dinámica musulmana, ¿sí? O por ejemplo, si a mí me interesa conocer, además del elemento religioso de los musulmanes, yo puedo hacer entrevistas para conocer el trato que se le da a la mujer, por ejemplo, que eso está ampliamente documentado. Pero para poder comprobar la realidad tal cual funciona, yo tengo que hacer entrevistas, tengo que registrar lo que yo observo en cuanto a cómo tratan a la mujer, si a mí me interesan, si es parte de los indicadores que a mí me interesa investigar, por ejemplo. Graciela, para responder a su pregunta, no necesariamente tienen que ser grupos nativos o tengo que ser grupos autóctonos de una región para poder hacer un estudio etnográfico. Basta con que yo entienda cuáles son precisamente esas diferencias culturales que existen entre un grupo y otro. Ojo, cuando hablamos de diferencias culturales no estamos hablando de que están exentas a la influencia contextual de donde están ubicadas. Por ejemplo, ¿cómo así? Por ejemplo, yo puedo hablar de un grupo musulmán, pero no es lo mismo ser musulmán en El Salvador que ser musulmán en Irak, por ejemplo. Estamos hablando de una misma cultura, pero hay elementos del contexto que pueden modificar la forma en que se comportan como grupo social, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta también el contexto.
Por eso es que los estudios etnográficos no son fáciles de hacer, requieren mucha experiencia por parte del investigador y además requieren mucho tiempo, porque como no estoy controlando las variables externas, entonces puede pasar que para poder tener suficiente información que me permita concluir algo contundente, necesite muchísimo tiempo y mucha información para poder entender la dinámica en términos de cultura de cierto grupo social. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ok, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo harían? ¿Cuál sería? Y no necesito algo teórico, necesito algo práctico. ¿Cómo harían para investigar al grupo, para hacer un estudio etnográfico de, por ejemplo, de la comunidad migrante de Intipucá? Contexto. Intipucá es un pueblo de la Unión, un municipio de la Unión, que es ampliamente reconocido por ser una comunidad migrante. Incluso hay una especie de culto hacia el migrante, porque hay estatuas del migrante. El Parque Central tiene una estatua del migrante. Cuando ustedes visitan esta comunidad, se dan cuenta de que las casas tienen un diseño norteamericano, porque los mismos, quienes han salido de ahí, empiezan a invertir para construir sus casitas en la zona. Hay una comunidad de migrantes de Intipucá en Estados Unidos que si alguien de ese pueblo tiene deseos de emigrar, ellos facilitan mediante un préstamo de dinero, mediante una red de coyotaje que tienen. Es decir, el imaginario social de esta comunidad es migrante. Entonces a mí yo les pregunto lo siguiente, ¿cómo harían ustedes para hacer un estudio etnográfico de la comunidad migrante de Intipucá? ¿Qué harían? ¿Cómo harían? Chicas, chicos, ¿cómo harían? Graciela, adelante. Buenos días. Yo creo que para empezar, fuera, ¿verdad? Al lugar, a la locación, y tomaría notas de campo, toda la observación, registrar todo, ¿verdad? Preguntar, escuchar a las personas que hablan sobre eso y sigue tomando nota. Yo creo que sería como lo más esencial como para llegar, ¿verdad? A tener información. Excelente, Graciela. ¿Y esto cuánto tiempo crees que te tomaría para poder tener suficiente información? Tal vez no lo sé, depende, porque a veces hay factores que pueden afectar, ¿verdad?, la investigación. Si en el caso de que no tenga tanto tiempo, sería más o menos 2 visitas, ¿verdad? En mi opinión. O sea, no sé cómo decirlo. Ok, perfecto, excelente. Pero utilizaste una palabra clave, depende. Dependerá de la apertura de la población, dependerá de cómo veas la dinámica y si no solo, es decir, no estás afectando con tu mera presencia la dinámica natural y el comportamiento natural de la población, ahí tendrías que tomarlo en cuenta para decir que estás haciendo un estudio etnográfico, sino que tocaría cambiar de diseño. Cuando hablamos de estudios etnográficos, recuerden que el criterio central para saber que ya saturamos la información es precisamente ver que analizar que la información que tenemos es suficiente para poder sacar algún tipo de conclusión, ¿sí? No de conclusión generalizable, porque no, cuando hablamos de lo cualitativo no podemos generalizar. Entonces, 2 visitas significarían que tendrías que cambiar de diseño.
no estaríamos hablando de un estudio etnográfico, incluso estaríamos hablando de que para poder realizar una etnografía tendríamos que estar al menos 6 meses, de 3 a 6 meses, inmersos en la dinámica de la población que pretendemos investigar. ¿Sí? No podría ser en 2 visitas. Tendríamos que cambiar de diseño. Si vemos que hay dificultades metodológicas del acceso a la población, por ejemplo, podríamos cambiar de diseño. Pero el elemento central es que no podemos pretender registrar la cultura y la forma en que se mueve esa cultura con un par de visitas. Sí, ese es el punto que tienen que preguntarse. Pero por tu valentía, Graciela, tienes un punto en el examen. Excelente. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende qué sería y cómo se hace un estudio etnográfico y cuáles son los elementos clave para no confundirlo con otro tipo de diseño? Sí, Lick, o sea que hay que involucrarnos profundamente en ese estudio. Y así como dijo usted, también ver los elementos del contexto que pueden modificar, porque nosotros sabemos que es la migración en general, pero tampoco tenemos que tomarlo así, generalizado, sino que tenemos que ver los elementos que modifican digamos, la migración allá en la Unión, que dijo usted. Correcto, tenemos que tomar en cuenta elementos contextuales, situar la investigación en este lugar porque se mueve de manera distinta y para eso tenemos que involucrarnos en donde estamos haciendo la investigación. Ya porque ya nuestra mera presencia ya genera un cambio de dinámica. ¿Sí? Excelente. ¿Sí, Kenia? Tengo una pregunta. Adelante. Como los estudios etnográficos también se refieren a la cultura de la población que se estudia, sería conveniente también, bueno, no sé, sería fácil, pero estudiar a una población del lugar de donde vengan ellos, porque son inmigrantes, o sea, vienen de cierto país. Sí, correcto, correcto. Ahí estaríamos aplicando un estudio etnográfico. Por ejemplo, si solo lo vamos a hacer con la comunidad salvadoreña en Houston, con la comunidad salvadoreña en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es ver de dónde vienen de dónde son originarios y hacer una comparación dentro del mismo estudio en cuáles fueron los causales de la migración y cuáles son las consecuencias en términos de conducta, de sistema cultural, semántico, ideológico, que tiene impacto en la forma en que ahora se comportan allá en Estados Unidos. Para ponerles un ejemplo, puede haber una gran comunidad de salvadoreños en Houston o en Los Ángeles, por ejemplo. Eso es bien sabido, pero no se comportan igual dependiendo del lugar del Salvador en el que vengan. No es lo mismo una persona que va de aquí, de San Salvador, que una persona que va de Chalatenango, que va de La Unión, que va de Morazán, por ejemplo. No se comporta igual allá y no se comporta igual con los que están aquí. Es bien frecuente que una persona que vaya de aquí de San Salvador, por lo general no tiene tanto arraigo con las personas que se quedan aquí, más allá de enviar remesas, ¿verdad? O no tiene tanto arraigo en cuanto a que se siente orgulloso del himno nacional, de la comida, de no sé qué, como lo tienen las comunidades que son lejanas al centro del país, por ejemplo. Y eso está también estudiado. Pero ahí tiene que ver elementos culturales e ideológicos que están detrás de ese comportamiento. ¿Cómo creen que se hicieron estas investigaciones? Fueron porque los investigadores se involucraron con esta población para poder sacar ese tipo de conclusiones. Entonces, tu opinión es bastante acertada, Kenia. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Ok, excelente, perfecto. Va, excelente. Entonces queda claro cómo se hacen los estudios con un diseño etnográfico. Ahora bien, y aquí tenemos que tener cuidado porque
también están los estudios con un diseño fenomenológico. Bueno, antes de continuar con el fenomenológico, y sin ánimos de confundirlos, hay también dentro de las etnografías, hay diferentes tipos. Están las etnografías procesales, que básicamente estos describen cómo se dan y la influencia que tienen los elementos culturales, pero desglosado. Por ejemplo, de la misma cultura, ellos sacan cómo influye dentro de la conducta. También podemos dividirlo en cómo influye dentro de los pensamientos. También influye también describen cómo influye dentro de los gustos gastronómicos. Es decir, desglosan algunos elementos culturales para poder ser estudiados. Por eso se habla de etnografías procesales o procesuales. También están las etnografías clásicas, las particularistas, que básicamente lo que agarran y de lo que diferencian de las procesuales es que aquí estamos hablando de características específicas que le interesa a la etnografía. Por ejemplo, si a mí me interesa de la cultura rock, solamente cómo se desarrolló la influencia por el consumo de algún tipo de droga, por ejemplo. Eso me interesa a mí dentro de mi estudio. Entonces, solo enfoco mi etnografía en ese elemento específico. Ahí estaríamos hablando de una etnografía particularista, por eso tiene ese nombre. ¿Verdad? Están las etnografías de corte transversal, que es cuando se hacen, yo puedo hacer una sola medida, una sola captación de información, ¿sí? Por ejemplo, una captación de información puede durar una jornada de una semana, y ahí también podría estar hablando de una etnografía, pero para eso necesitaré irme a vivir una semana a donde voy a hacer en mi estudio. Y esto sucede sobre todo cuando el acceso a la población que estoy estudiando es muy restringido, ya sea en términos de violencia, en términos geográficos o en términos de dinámicas específicas que impiden el acceso a la población. Para ponerles un ejemplo, un estudio que yo quiera hacer sobre la comunidad, sobre el yihad, o la red Al-Qaeda, ¿verdad? No se tiene acceso tan fácil a esta red terrorista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me dan permiso de hacer un estudio etnográfico, pero solo tengo 5 días para poder captar toda la información que yo necesite? Entonces, ahí estaríamos hablando de una etnografía de corte transversal, ¿sí? Cuando se tiene que hacer una captación masiva de información porque hay un acceso restringido a la misma, ¿verdad? Y la etnografía etnohistórica, que aquí lo que yo pretendo es tomar en cuenta cómo se comporta este grupo social, la cultura de cómo se desarrolla en este grupo social, pero comparándolo con su pasado social, ¿verdad? Comparando cómo se desarrolló ciertos elementos culturales y cómo estos tuvieron influencia en la forma en que se comporta este grupo social específico, ¿sí? Esa sería como la clasificación de los estudios etnográficos. ¿Se entiende? Sí, solo una consulta. ¿Cuál era el nombre del segundo tipo, perdón? Holística o clásica. Los 5 son etnografías procesales, etnografías holísticas o clásicas, etnografías particularistas, etnografías de corte transversal y etnografías etnohistóricas. ¿Sí? Eso solo para profundizar, no es que, y para que sepan que hay una clasificación, hay diferentes tipos de etnografías. Ok, perfecto. Les decía que hay que ser bien cuidadoso para no confundir la etnografía con los estudios fenomenológicos. ¿Por qué? Porque lo que buscan los estudios fenomenológicos es darle significado y poder a lo que las personas entienden
del fenómeno que estamos investigando. Es decir, lo que las personas dicen de su problema, lo que las personas dicen de su dinámica, lo que las personas dicen de cómo les afecta el tema que estamos investigando, es a lo que le va a dar mayor potencia en un diseño fenomenológico. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde digo que no hay que confundirlo con la etnografía, el investigador también tiene que involucrarse, tiene que interactuar con la realidad, tiene que interactuar con las personas que sufren el fenómeno, que tiene que interactuar con las palabras que mencionan quienes están sufriendo la situación que estoy investigando. Pero la diferencia es que aquí sí puede ser una medida transversal. Aquí yo puedo ir una sola vez a una comunidad, captar la información que necesite y a partir de eso sacar un análisis. ¿Sí? Porque ya no estoy investigando los elementos culturales, sino que estoy investigando significados, percepciones en términos semánticos, es decir, de palabras, a partir de lo que me dice la gente, de cómo funciona el fenómeno. ¿Sí, Vania? Sí, de acuerdo a ese fenomenológico o algo así, nos decía que ese busca más que todo explorar, describir y comprender las experiencias que una persona tiene en relación a algún problema. Correcto, correcto. Y precisamente, gracias Ivania, ¿cómo vamos a poder comprender las experiencias específicas de las personas si no es a través de lo que nos dicen, a través de su propia percepción del problema, a partir de cómo comprenden, de cómo le dan significado a su experiencia problemática o a su situación? Sí, por ejemplo, nosotros podemos pretender saber, y digo pretender porque realmente no podemos decir si no lo hemos sufrido y incluso aunque lo hayamos sufrido el mismo fenómeno, no lo interpretamos de igual manera que lo interpreta otra persona, ¿verdad? Podemos pretender saber el significado que se le da a la violencia intrafamiliar, que las mujeres le dan a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque lo hemos estudiado, porque sabemos cómo se define conceptualmente, sabemos cuáles son sus consecuencias, sabemos el daño que produce la violencia intrafamiliar. Sin embargo, nos podemos encontrar con que cuando hacemos una entrevista a una mujer que sufre una violencia intrafamiliar, nos encontramos con la sorpresa de que dentro de su discurso y la forma que le da significado a esta experiencia, nos damos cuenta de que para ella es una forma de expresión de afecto, es una forma de cuidado, es un estilo de vida, es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Es decir, no tiene el mismo significado que nosotros le habíamos dado a esa situación específica, ¿sí? Pero nosotros, a través del grupo focal, de la entrevista, de involucrarnos dentro de la dinámica en una medida transversal, es decir, en una única medición y captación de la información, podemos descubrir que ese es el significado de este grupo específico o de esta mujer, de esta chica, de esta participante específica del fenómeno de la violencia intrafamiliar. Pero solo lo vamos a saber mediante lo que nos dice, mediante la percepción que tiene del fenómeno a través de lo que verbaliza. Y eso es lo importante de la fenomenología, que le da poder, le da potencia, le da voz a quienes sufren el fenómeno. O incluso puede pasarnos de que nosotros no hayamos tomado en cuenta algunos elementos porque estaban invisibilizados y que solo se visibilizan a través del discurso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. ¿Cuál sería el objeto de estudio de lo fenomenológico? Y aquí también cambia un poco de lo etnográfico. Lo etnográfico nos interesa en grupos específicos, grupos humanos. Pero en lo fenomenológico, además de los grupos sociales, grupos humanos, también podemos hacer un estudio fenomenológico de instituciones sociales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya no estaríamos hablando solamente de colectivos, de
grupos específicos, sino que también podemos ir al Estado, ya podemos abarcar un estudio fenomenológico de instituciones autónomas, podemos hacer un estudio fenomenológico de la iglesia, podemos hacer un estudio fenomenológico como grupos, como institución, estoy hablando de institución, no como grupo social. Podemos hacer un estudio fenomenológico de financistas de la cooperación internacional. Es decir, ya puedo hablar de una macroimpresión de la realidad, de cómo se comporta el fenómeno, ¿sí? Porque a mí me interesa, por ejemplo, conocer por qué ciertos grupos financieros, ciertas instituciones financistas apoyan ciertos fenómenos específicos. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio fenomenológico de por qué USAID apoya grupos sociales que están a favor de la legalización del aborto, por ejemplo. ¿Sí? A mí me interesa saber por qué esta institución apoya esto, sin sacar conclusiones, sin cargarlo ideológicamente, simplemente objetivizar por qué estas instituciones les interesa este tipo de lobbies. ¿Sí? Entonces, yo a partir, ¿cómo lo voy a captar? Sin cargarlo dentro de mi sesgo. Yo puedo voy a poder sacar conclusiones si voy a la institución y hago una captación de información a partir de ciertos indicadores específicos que me permitan sacar una conclusión de por qué apoyan, de por qué justifican que apoyan ese tipo de lobbies. ¿Sí? Pero eso solo lo voy a poder hacer si hago un estudio fenomenológico, es decir, si interpreto las palabras de quienes representan a la institución. Siempre lo estamos haciendo con personas, pero ya estas personas no se representan a sí mismas, sino que representan a una institución. ¿Sí? Por eso mis preguntas no tienen que ir enfocadas a por qué X persona apoya este tipo de, sino que por qué la institución apoya tal cosa, o por qué la institución está en contra de tal cosa, por ponerles un ejemplo. ¿Se entiende? Este elemento diferenciador de los estudios con diseño fenomenológico. ¿Sí? ¿Se entiende? Va, perfecto, excelente. Y sobre todo, porque este es el que más se utiliza, este es el que si ustedes deciden hacer un estudio con enfoque cualitativo, es muy probable que utilicen un diseño fenomenológico, porque es la manera más fiel de captar percepciones y significados que les dan las personas a ciertas experiencias de vida, a ciertos fenómenos, a ciertas dinámicas específicas que nos interesan dentro de que nos interesa conocer de la realidad. Por ejemplo, Graciela menciona que hay ocasiones que algunas instituciones son neutrales. Sí, correcto. Y a nosotros nos interesa saber, ¿y cómo vamos a saber que son neutrales? Solo captando la percepción específica que tienen o la postura específica que tienen las instituciones frente a cualquier fenómeno social que nos interese. Sí, pero eso solo lo vamos a poder captar mediante un estudio fenomenológico, mediante el discurso que ellos tienen frente a preguntas específicas que nos van a permitir a nosotros sacar la conclusión de que son neutrales. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Es decir, tanto posturas extremas como posturas neutrales solo vamos a poder justificarlas a partir del análisis del discurso que estas instituciones tienen o que las personas o que estos grupos sociales tienen referente al fenómeno. ¿Se entiende? Excelente. Perfecto. Muy buen análisis. Perfecto, excelente. Sí, esto sería lo más importante el punto central de lo fenomenológico es darle sentido y darle voz a los significados que las personas tienen del fenómeno que estamos investigando. Esa es pregunta de examen. Ahora bien, están diseños más específicos, que requieren más tiempo, obviamente, pero que son más específicos
a la hora de analizar la información. Dentro de los específicos está el diseño biográfico o narrativo, que aquí sí estamos siendo bien subjetivos en el análisis de la información que estamos intentando investigar. ¿Cuándo se utiliza un diseño biográfico o narrativo? Cuando las personas que nosotros hemos decidido a investigar o que participen dentro de nuestra investigación son actores clave del fenómeno. Porque aquí lo que buscamos analizar son testimonios y los testimonios son subjetivos. Vamos a tomar en cuenta experiencias, hechos, opiniones, valoraciones, conceptualizaciones de la propia existencia frente al fenómeno. Para ponerles un ejemplo. A mí me interesa captar cuál es la impresión y la vivencia en términos biográficos de un individuo que sufrió experiencias de guerra dentro del conflicto bélico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a ir, lo primero que tengo que hacer es definir de qué comunidad específica que sufrió la guerra voy a captar a este individuo o a estos individuos que a mí me interesa hacer un estudio biográfico. Entonces, por ejemplo, a mí me doy cuenta de que en comunidades de Chalatenango la vivencia de la guerra fue muy fuerte. Entonces, elijo Chalatenango como departamento clave para poder hacer un estudio sobre la vivencia del conflicto bélico. ¿Ok? Entonces me voy para Chalatenango, pero dentro de Chalatenango me doy cuenta de que hay comunidades específicas que sufrieron más todavía el conflicto bélico. Entonces me voy hacia el norte de Chalatenango, donde está Guarjila, Arcatao, Nueva Trinidad, Mesa Grande, San Antonio Los Ranchos, Huancora. Entonces, dentro de todas estas comunidades, digamos que yo quiero hacer un diseño biográfico, entonces agarro a un individuo de cada uno de los puntos que acabo de mencionar, ¿sí? Para saber cuál fue la vivencia específica de una persona que vive en esa comunidad en comparación con las otras, ¿sí? Entonces, requerirá tiempo porque un estudio biográfico, la historia de vida de una persona no la voy a captar en un día, por ejemplo, y no puedo hacer una entrevista de 6 horas. Entonces, tengo que ir a visitar en varias ocasiones a esta persona que elegí por ciertos criterios, porque cumple ciertos criterios como parte de mi investigación. Entonces, en una sesión yo veo elementos de la infancia de la persona, en la segunda sesión yo veo elementos de la vivencia específica de la guerra, en otra sesión yo veo cuáles han sido las consecuencias de esa vivencia específica de la guerra, yo veo en la otra sesión los elementos familiares, o sea, es decir, cuántas personas perdió, cómo las perdió, si eso generó algún tipo de consecuencia en términos cognitivos, emocionales, y cuál es la interpretación que le da la persona a esas pérdidas o a su propia experiencia de tortura, de huida, es decir, y estos mismos criterios los utilizo con cada una de las personas que yo decido que participen dentro de mi estudio con un diseño biográfico, para después poderlo comparar, pero en mi comparación yo también puedo sacar elementos en común y elementos diferenciadores dependiendo de dónde hayan vivido y de otros elementos que hayan influido en la interpretación que le dan estas personas a su propia experiencia del conflicto bélico. ¿Sí? Y esos son puntos importantes del diseño biográfico que a mí me permiten comparar valoraciones, experiencias, opiniones de algunas personas que sufrieron un mismo fenómeno. ¿Sí? Pero aquí sí tengo que ser bien claro con que no es que voy a ir a hacer 50 biografías, sino que bastará con que aquí yo puedo establecer si lo hago con 2 personas, con 3 personas, con 5 personas, dependiendo de la riqueza de la discusión que yo pretenda hacer. ¿Sí? Aquí no hay un criterio de muestral de que tiene que ser
tantas personas, sino que el investigador establece a cuántas personas necesita para poder agotar las comparaciones y para poder explicar la vivencia personal de Juan, de Pedro, del fenómeno de la guerra. ¿Sí? En este ejemplo específico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Ok, perfecto. Incluso, para ponerles otro ejemplo, pueden aplicarlo a cualquier otro fenómeno, al fenómeno de la migración, ya que estamos hablando de eso. A mí me interesa la vivencia personal de una mujer que haya hecho la ruta migrante hacia Estados Unidos. Entonces yo, a partir de ciertos criterios de inclusión, yo decido ir a entrevistar, hacer entrevistas diagnósticas para saber si una persona puede participar dentro de mi estudio. Entonces veo que hay una chica que hizo la ruta migrante y que dentro de su discurso me comenta de que sufrió diferentes hechos traumáticos, entonces decido que va a participar dentro de mi investigación. Entonces, tengo que darle seguimiento, hacerle varias entrevistas, compensarla, que sea una participante voluntaria, para poder darle voz a su propia experiencia de migración. Ahí estaríamos hablando de un estudio biográfico. Y si yo decido que lo voy a hacer con otra chica que también sufrió la experiencia migratoria, pero la sufrió de otra manera, también le doy voz. Incluso ustedes pueden ver que hay documentales que utilizan un diseño biográfico para poder hacer investigaciones y para poder sacar conclusiones. Ahí tienen el de Jeffrey Epstein, ahí tienen el de el de Aaron Sánchez, el de O.J. Simpson, tienen el de Billy Milligan. Es decir, hay un montón de documentales que tienen un diseño biográfico para poder sacar conclusiones de ciertos hechos traumáticos y de cómo afectaron a estas personas a otras, ¿verdad? Por supuesto que este diseño se utiliza muchísimo en el periodismo, este diseño biográfico, sobre todo cuando son personajes socialmente reconocidos. Se utiliza muchísimo y por el rol que jugaron en un hecho histórico, por ejemplo. ¿Sí? Se utiliza mucho este diseño biográfico. Excelente. Entonces queda claro cómo se utiliza y en qué términos es importante conocer para poder decir que estamos utilizando un diseño biográfico o narrativo. ¿Queda claro? Excelente, perfecto. Ahora bien, este es uno de los más difíciles de hacer, pero es uno de los que cada vez se apuesta dentro de las investigaciones a ejecutar. ¿Por qué? Porque además de investigar, busca producir cambios dentro de la dinámica específica de las poblaciones con las que nosotros nos involucramos, que se llama la investigación acción participativa o IAP. Cada vez incluso los financistas de diferentes organizaciones que se dedican a hacer proyectos sociales, investigaciones, están pidiendo que se utilice este diseño de investigación, porque lo que busca es que el investigador no tenga una postura neutra, ni distante, sino que busque involucrarse, implicarse a tal punto que transforme la realidad de quien está siendo partícipe de su investigación. Entonces, lo que busca es que el diseño de la investigación no solo me permita captar tal cual funciona el fenómeno en términos naturales, sino que produzca un sentido de agencia, un sentido de cambio en la población que está participando. ¿Sí? Entonces, utilizo la investigación como intervención, ¿sí? Partiendo de que los sujetos de estudio tienen sus propios recursos, tienen sus propias competencias, tienen sus propias habilidades y no desde un enfoque asistencialista, sino que busco potenciar sus propios recursos para poder buscar solucionar la situación que les agobia, ¿sí? Entonces quiere decir que el investigador
hace partícipe a la misma población dentro de la ejecución de la misma, ¿sí? Un ejemplo claro de una investigación acción participativa, por ejemplo, es la que se utilizó para poder buscar justicia restaurativa en la masacre en la comunidad del Mozote, ¿sí? Por ejemplo, los investigadores que han estado haciendo la exhumación, que han estado sacando conclusiones, que han estado haciendo entrevistas, no buscan solo saciar la curiosidad morbosa y científica de poder entender cuáles son las consecuencias de la masacre del Mozote, sino que lo que han buscado es mediante la ejecución de ciertos talleres, de empoderamiento, de la búsqueda y el apoyo legal hacia estas poblaciones, buscar la justicia restaurativa y además generar este sentido de agencia, que recuperen el control de su propia historia para que no se repitan este tipo de vivencias específicas como la masacre del Mozote, ¿sí? Entonces, ahí se utilizó, es el ejemplo cumbre de una investigación acción participativa, porque se han involucrado a tal punto los participantes que ellos generan conclusiones, que ellos analizan los resultados de sus propias entrevistas, que ellos enriquecen metodológicamente hablando las discusiones que se hacen para poder sacar conclusiones específicas de lo que sucedió y de las consecuencias de lo que sucedió en esta masacre específica. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, aquí, en este tipo de diseño, además de poder captar y describir el fenómeno, se busca ejecutar una resolución para el problema que sufre esta población. Una solución que surja de la misma población que sufre el fenómeno. Es decir, yo como investigador no llego aquí está la solución, sino que en conjunto con la población que vive la problemática, buscamos soluciones. ¿Se entiende? Respondiendo a su pregunta, ya te doy la palabra, José Raúl. Los investigadores no solo generan influencia en los resultados, sino en la dinámica que produce el problema. Es decir, busca resolver en conjunto, no como investigador único, sino en conjunto con los participantes, busca resolver la situación problemática. Y los resultados de la investigación van a ser a partir no solo de la influencia del investigador, sino del sentido de agencia y de la acción de la población que sufre el fenómeno. ¿Sí? Sí, José Raúl. Una pregunta, licenciado. ¿Se acuerda de la investigación que nos dieron la charla en la Semana de la Psicología, que era de las privadas de libertad? Correcto. Ese puede ser un ejemplo también de este diseño, porque, o sea, según yo entendía, buscaban la manera de darle voz y cambiar como ¿cómo La puedo decirlo? dinámica específica. Ajá, ajá. Sí, correcto. Por ejemplo, en ese caso, Lidia, con su grupo de investigación, lo que hicieron fue que buscaban generar un cambio en las políticas públicas y en las políticas de actuación del centro penitenciario para provocar otras condiciones para las madres que estaban en condición de prisión, ¿sí? Buscaban generar cambios, transformar la realidad de estas personas. No solo sacar conclusiones y decir cómo funcionaba, sino cambiar. Y las hicieron parte a las chicas. Otro ejemplo perfecto. Excelente, Raúl. ¿Estamos? ¿Queda claro? Excelente. Perfecto. Quiero ver. Este diseño documental sería el último tipo de diseño descriptivo, ¿sí? Y básicamente es lo que ustedes han hecho en esta investigación que me van a presentar el 1 de diciembre. Lo que ustedes han hecho es un diseño documental, porque lo que han revisado son libros, revistas, artículos, memorias, registros, estadísticas del tema que a ustedes les interesa investigar, pero no van a captarlo con la población directamente. Ustedes consultan documentos
Y a partir de esa consulta documental, ustedes pueden sacar ciertas conclusiones de cómo funciona el fenómeno. Pero no, su trabajo de campo implica la revisión documental. ¿Sí? Aquí lo que se busca básicamente cuando se hace una revisión documental es, en términos sencillos, es producir una propuesta de investigación. Por lo general, las investigaciones documentales se utilizan para dos cosas, o para anteproyectos de investigación, porque se hace un análisis de los documentos y de lo que las narrativas que están en los documentos, o para poder hacer un estudio del estado del arte, es decir, cómo ha avanzado el fenómeno en términos documentales y en términos bibliográficos y de investigaciones. ¿Cuál es lo último que se ha investigado? ¿Cuáles son los principales resultados de las investigaciones hasta esa fecha específica en la que se hace la investigación documental? Para esos dos enfoques es para lo que sirve, para hacer un metaanálisis, una metasíntesis de cómo está el tema investigado hacia ese punto, o para poder presentar un anteproyecto de investigación, para poder justificar una investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas, chicos? Perfecto, excelente. Ok, entonces, hasta ahí llegaríamos en el diseño, en los diseños que son descriptivos. Cuando hablamos de diseños interpretativos, ya entramos en dos, que sería la inducción analítica y la teoría fundamentada. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque los diseños interpretativos requieren muchísima experiencia por parte del investigador en la captación de la semántica, el análisis discursivo, requieren mucha fineza porque estamos interpretando discursos. Ya le estamos cargando al discurso nuestro juicio de valor, nuestra interpretación frente al fenómeno social que estamos investigando. ¿Sí? Y a partir de eso generamos teorías específicas. Por eso es que se llama teoría fundamentada o grounded theory. ¿Sí? Porque lo que estamos pretendiendo es generar teorías a partir de la forma en que se comporta el fenómeno social en un contexto natural. Para ponerles un ejemplo. Aquí yo puedo tener siempre una teoría básica. Por ejemplo, en el tema del apego. Mi teoría básica es Bowlby, ¿ya? Con el desarrollo del apego y su clasificación específica. Pero ¿qué pasa cuando voy a investigar el fenómeno y me doy cuenta de que la forma en que se desarrolla el apego en las parejas no es fiel del todo a la teoría de Bowlby? ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a hacer encajar a la fuerza la teoría de Bowlby a cómo se desarrolla el apego en las parejas, sino que a partir de cómo estoy captando la realidad, genero una nueva teoría. Por ejemplo, me doy cuenta de que noto que hay una oscilación entre una especie de apego inseguro y apego seguro en cómo se da la dinámica de las parejas. Pero no logran definir, no logran encajar en ninguna de las dos categorías. Entonces yo creo mi propia categoría y la voy a nombrar, para ponerles un ejemplo, fluctuación del apego. ¿Sí? Un apego fluctuante que va de un extremo a otro. Entonces, como no hay una teoría que me respalde a esta terminología, yo la creo a partir de lo que estoy captando en la realidad. ¿Sí? Pero, precisamente, por eso es tan difícil la aplicación de la teoría fundamentada, porque yo tengo que ver de dónde voy a sacar elementos teóricos que fundamenten mi nueva teoría.
pero la estoy sacando a partir del discurso, a partir de la dinámica en su contexto natural. ¿Puedo utilizar planteamientos de otras teorías? Por supuesto que sí, para poder fundamentar, pero además la enriquezco con la aplicación de la realidad misma, con la forma en que se desarrolla el fenómeno. Por eso es tan compleja la teoría fundamentada y no cualquiera se anima a utilizarla, porque requiere no solamente una captación de información, sino entender la complejidad del fenómeno tal cual funciona. ¿Sí? Tengo que entender qué otros elementos contextuales están explicando esa fluctuación del apego, ese apego fluctuado que hay en las parejas. Tengo que entender qué elementos ideológicos, culturales, políticos, religiosos influyen en el desarrollo de ese apego específico que hay entre las parejas. ¿Sí? Y tengo que reclasificar ese tipo de apego. Ahí estaríamos utilizando la teoría fundamentada. ¿Se entiende cuál es el elemento diferenciador? Cuando estamos hablando de teoría fundamentada, ¿a qué nos referimos? Quiero ver si se entiende. En una frase. Le doy un punto en el examen a quien me lo diga. Correctamente, obviamente. Hola, hola. ¿Sí, Kenia? Lo siento porque hay mucho ruido de fondo, pero la teoría fundamentada se basa, o bueno, estudia el fenómeno en su contexto natural. Ajá. Pero, ¿cómo? Eso está bien. Pero, ¿cómo sabríamos que estamos generando teoría fundamentada? Kenia. O Graciela. No sé. Porque, bueno, a partir del contexto natural también utilizamos nuestra valoración o nuestro conocimiento para interpretarla. Ok, perfecto, excelente, Kenia. Ya voy a hacer un comentario sobre tu punto. Graciela. Yo entiendo que la teoría fundamental es cuando la teoría que no se aplica en la investigación no es verídica al final, o sea, me refiero a que no es cierta, como usted había comentado, entonces en ese caso se tiene que recurrir a sumergirse en el fenómeno y crear una propia teoría, pero en ese caso se tiene que hacer que es el discurso y plantearlo de diferentes maneras, ¿verdad? En base a cómo los investigadores ven el fenómeno, ¿verdad? Ya sea políticamente, económicamente y cómo esto influye a ese. Ok, perfecto, excelente. Ambas impresiones están correctas. Como ambas ya tenían un punto en el examen, no se los puedo dar porque ya lo tienen. O sea, pero esto me reafirma el punto. ¿Qué es lo importante de lo que han mencionado ambas? Que no es que no sea cierta la teoría, sino que no logra captar en totalidad la forma en que se desarrolla en ese contexto específico. Entonces, toca utilizar los cimientos de las teorías previas que yo tengo para generar una nueva teoría, pero a partir de la realidad misma. Porque estoy captando elementos nuevos, porque estoy interpretando algunos aspectos importantes que no están contemplados en ninguna teoría. Entonces, a partir de eso, yo genero nuevos conceptos, nuevas unidades de análisis, nuevos elementos que me permiten, ahora sí, captar fielmente la realidad en ese contexto natural. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Se entiende. Y finalmente está la inducción analítica, que aquí es al revés, porque lo que yo busco es verificar teorías ya dadas
a partir del discurso. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a buscar en mi análisis encontrar los tipos de apego que menciona Bowlby. Entonces, yo voy a ir analizando toda la entrevista y voy categorizando a partir de lo que me ha dicho Bowlby del apego en cada uno de los fragmentos que voy encontrando en la entrevista. Pero yo busco casar la teoría previamente establecida con el discurso que estoy analizando. ¿Sí? Voy a buscar comprobar, interpretar a partir de una teoría que ya está dada, el discurso que estoy analizando, las entrevistas, los grupos focales, las transcripciones, incluso la sistematización de la observación que yo hice dentro de la entrevista. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría fundamentada y la inducción analítica? En una, la teoría no capta fielmente, entonces me toca crear una nueva teoría. Y en la otra lo que busca es simplemente comprobar en el discurso teorías que ya están dadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas, chicos? ¿O no? ¿Se entiende? Solo veo que Ivania me dice que sí, Graciela me dice que sí, porque se lo voy a preguntar en el parcial. Vale. Prácticamente la diferencia está en que la teoría fundamentada, como no encontramos una teoría que se aplique a lo que estamos estudiando, nos toca crearla. Mientras Exacto. que la analítica, solo buscamos verificar o comprobar que una teoría ya establecida sí funciona con el fenómeno estudiado. Mejor dicho imposible, Kenia. Mejor dicho imposible. Tal cual tú lo has mencionado. Perfecto, excelente. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Entonces, esas serían las técnicas específicas con las que nosotros podemos abordar datos cualitativos, entrevistas, grupos focales, llamadas telefónicas, incluso nosotros podemos hacer un análisis cualitativo de un video o de una entrevista que se le hace a una persona que ni siquiera nosotros le hayamos hecho las preguntas. Por ejemplo, podemos hacer un análisis cualitativo de posturas, de tonos de voz, es decir, todo, en términos cualitativos, todo se puede interpretar, porque todo nos dice algo. Lo que dijo, lo que no dijo, la postura, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, todo nos dice algo. Y podemos utilizar estas técnicas, estos diseños, para poder interpretar la realidad de una manera. Punto importante de la aplicación de las técnicas cualitativas. Es bien difícil que podamos objetivizar lo cualitativo si lo hacemos solos. Es decir, siempre necesitamos que en una entrevista, en un grupo focal, siempre haya al menos 2 personas captando la información para poder objetivizarla, porque así no cargamos con nuestros propios sesgos la información que podemos estar captando. Siempre tiene que haber uno observando y el otro registrando y el otro sistematizando. En el mejor de los casos, 2, ¿verdad? Pero pueden haber más personas. En un grupo focal, por ejemplo, puede pasarme de que yo, como esté tan concentrado en registrar lo que está diciendo la gente, a pesar de que lo esté grabando, no capte algunas cuestiones de postura o que requieran una observación más sistematizada. Entonces es importante que lo hagamos como en equipos. A diferencia de lo cuantitativo, que una persona puede pasar un montón de encuestas, ¿sí? O incluso ni siquiera en estos tiempos de pandemia, ni siquiera tengo que hacerlo directamente yo. Le doy el link a una persona y que lo llene, sin que yo lo esté viendo, ¿sí? Eso es importante en la aplicación de las técnicas cualitativas. Puntos importantes también, como en lo cuanti,
tiene que haber voluntariedad, tiene que haber consentimiento informado, y en lo cualitativo es bien importante también que nosotros establezcamos cuál va a ser la devolución social de los resultados, es decir, que hagamos partícipe a las poblaciones que han participado dentro de los estudios de las conclusiones que saquemos. Tenemos que devolver las conclusiones, porque probablemente esas conclusiones produzcan cambios específicos en la dinámica o se tomen decisiones políticas a partir de las conclusiones que nosotros saquemos de nuestros estudios. Esos son puntos importantes que también tenemos que tomar en cuenta. Perfecto, excelente. ¿Todo entonces ha quedado claro? ¿Estamos claros entonces y claras? Perfecto, excelente. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, recordando que el día martes vamos a hacer lo siguiente. Habían algunos grupos que me habían pedido asesoría. Nos vamos a quedar, creo que Yulisa, el grupo de Yulisa me había pedido asesoría para ahora. Entonces, aquí voy a atenderlos. Y el próximo martes vamos a hacer un par de ejercicios de interpretación cualitativa. Les voy a enseñar algunas técnicas de interpretación cualitativa para que podamos aplicarlas en nuestras investigaciones futuras. ¿Ok? Y si el ejercicio fluye y se hace rápido, empezaríamos el nuevo tema. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces,